El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 1 adelante. Dice así la Escritura. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha invitado o me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron hasta Betel. El verso 6. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y el hombre no quiso quedarse. Y él dijo: vive tu alma, vive Jehová, que no te dejaré. Y seguían caminando juntos. O sea que lo llevó a las escuelas proféticas. Primero lo llevó a Gilgal, después lo llevó a Betel, después lo llevó a Jericó, y tenían que cruzar el Jordán. Vinieron, dice, 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon de lejos para observar el cruce del Jordán. Entonces llegó Elías y Eliseo al cruce del Jordán y se pararon ahí. Tomó Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y las aguas se separaron. Pasaron ellos caminando en seco, y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu. Quiero una doble porción de tu espíritu sobre mí. Y Elías le dijo: cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así. Mas si no me vieres, no. Y aconteció, dice el verso 11, que yendo ellos juntos conversando, hablando, apareció un carro de fuego con caballos y apartó a los dos. Y Elías, dice, subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo, Eliseo clamaba, cuando lo vio partir: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se había caído, lo dobló, se paró a la orilla del Jordán, y él gritó: ¿dónde está el Dios de Elías? Y nuevamente el Jordán se abrió para pasar en seco. Aquí nos encontramos con el fin de una etapa y el comienzo de un nuevo ministerio profético en Israel. Todo este era un plan de Dios, era un plan espiritual, era un plan especial. Fue en los tiempos que también habían unos cambios políticos en Israel. Había un reordenamiento general en el país, porque el rey Ocosías había muerto y Jorán, el hijo de Acab, iba a ser el sucesor. Dios le había hablado a Elías en el monte Horeb, dándole instrucciones acerca de que Eliseo sería su sucesor, y la transferencia de la unción tenía que llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios dentro de su plan se va llevando a cabo de generación en generación. Y cuando llega el momento, tenemos que estar concentrados en lo que Dios quiere hacer para que podamos disfrutar lo que se llama la transición. Hoy es el tiempo de proclamar el evangelio. Oración sin evangelismo es como disparar flechas en el aire. No se ve su efecto.
y las necesidades del mundo saltan a la vista. Por eso dejar de predicar es como esconder el único remedio para la cura, para la sanidad de la sociedad. Se está comenzando a ver una escasez en el país que mucha gente no se ha dado cuenta. Pero a medida que comienzan a avanzar los días, sí van a recordar las profecías del Señor, que dijo que venían 7 años de escasez. Y entonces, en esos años de escasez, nosotros tenemos que haber almacenado en nuestro espíritu la palabra. Y los que no almacenaron la palabra, los que no entendieron en el tiempo de la abundancia, los 7 años primero, ahora van a tener que aprender de otra manera, por experiencia propia. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Está hablando del profeta Elías. Partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Está hablando del llamado de Eliseo. Este Eliseo dice que araba con 12 yuntas delante de Elías. Y él tenía la última. O sea, habían 12 yuntas y él estaba con la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre Eliseo su manto. Y entonces Eliseo instantáneamente dejó los bueyes y vino corriendo tras Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te voy a seguir. Y él le dijo: ve, ¿qué he hecho yo? Mire cómo hay diferentes llamamientos. En la misma palabra nosotros vemos cómo Moisés se negaba al llamamiento de Dios. Dios insistía y él se excusaba y él se excusaba. Pero este hombre instantáneamente tomó la decisión de seguir en este llamado que Dios le hacía a través del profeta Elías. La vida de Elías y de Eliseo abarca un periodo de 75 años y el reinado de 4 reyes. Elías era uno de los profetas más enérgicos y poderosos en el Antiguo Testamento. Y su discípulo era Eliseo, ganadero que al principio era conocido como el siervo de Elías. Cuando llegó el tiempo en que Elías sería recogido y llevado al cielo, Dios le envió, como leímos, a las escuelas de profetas para alentarlos por última vez y anunciarles que Eliseo sería su nuevo líder. Entonces la Escritura nombra las 3 escuelas, la de Gilgal, la de Betel y la de Jericó. Todos sabían, porque era una escuela de profetas, o sea que todos recibían, estudiaban la palabra y todos recibían de parte de Dios. Así que por esa causa todos sabían que algo poderoso de parte de Dios iba a suceder en sus vidas. Y cuando Elías le decía a Eliseo: quédate aquí, déjame solo, él respondía: vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Entonces, viendo Elías la tenacidad de Eliseo, le dijo: dime, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Eliseo no pidió riquezas para su ministerio, no pidió honores, sino el equipamiento del Espíritu para servir a su generación. Los cambios que Dios hace siempre son para renovar y para transformarnos. Y en esos momentos debemos ver al Señor, como decía Eliseo: pase lo que pase, no te dejaré. Viene un problema a la vida de una persona y lo primero que hace es dejar al Señor. Nosotros tenemos que imitar a este hombre. Pase lo que pase, no te dejaré. Pase lo que pase, no me moveré de aquí, porque quiero lo que me corresponde en tu nombre, Jesús.
La compañía profética conocía a Elías, conocía a Eliseo. Y ellos eran conocidos como los hijos de los profetas. Eran personas preparadas en el espíritu. Dios los había reunido en las diferentes escuelas para ser entrenados. Y en esta ocasión ellos fueron convocados de varias regiones. Y entre ellos profetizaban que Elías sería quitado. Y Eliseo, como profeta, también lo sabía. Y cuando le decía, ¿sabes que ahora te va a quitar Dios a tu Señor? Ellos decían, cállense, ya lo sé. Cállense. Ellos estaban declarando una verdad, pero Eliseo estaba en plena prueba de fe para poder arrebatar lo grande de Dios para su vida. Su meta era obtener la doble porción de la unción que estaba sobre su maestro. La doble unción no significa 2 veces el poder del Espíritu, sino habla de una relación padre-hijo, donde el hijo mayor recibía como primogénito una doble porción de la herencia a fin de poder ejercer un ministerio fructífero. Este poder no vendría de Elías. No era Elías el encargado de dar el poder, porque el poder es de Dios y Dios es quien lo concede. Y Elías sabía, como mentor de Eliseo, que este hombre era fiel y que sería fiel también a pesar de la apostasía de Israel. Y echar el manto significaba 2 cosas: transferencia de ministerio y transferencia de liderazgo. La unción sobre la vida de Elías era simbolizada por su manto. Todos los profetas usaban un manto velloso de cuero. Y él lo usaba para cubrir su rostro cuando el Señor se le acercaba. Y cuando estás a punto de arrebatar un milagro, no te puedes quedar mirando. Tampoco debes aferrarte a situaciones, a circunstancias o personas que Dios usará para un milagro. Tienes que aprender a mirarlo a Él, porque Dios no da su gloria a nadie. Seguimos. Cuando llegaron al Jordán, Elías tomó su manto y golpeó las aguas. Y las aguas se separaron. Los 2 cruzaron en tierra seca. Los hijos de los profetas estaban mirando de lejos. Y fue ahí cuando Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras. Cuando el profeta Elías se acercó por primera vez a Eliseo, echó su manto sobre Eliseo. ¿Qué simbolizaba ese manto? Transferencia de ministerio y transferencia de liderazgo. Al hacer eso, le estaba diciendo a Eliseo, si eres capaz de seguirme el paso, no solo te convertirás en mi sucesor, sino que te transferiré, te daré mi unción. O sea, enseñanza, ministración, relación, enseñanza de relación con Dios. Y Elías quedó contentísimo de dejar la obra de Dios en buenas manos. Y el echarle el manto fue un placer, porque al hacerlo la persona se consideraba como parte de sí mismo, como su hijo, podemos decir. Así que cuando Elías fue arrebatado por un viento violento, el manto se le cayó. Eliseo lo tomó, caminó hasta la orilla del Jordán y con el mismo manto hizo lo que había visto hacer a su mentor. Golpeó el río y el río se secó. De solo pensar en los días que se nos avecinan, deberíamos temer y no descuidar los asuntos del alma, disponiendo nuestro corazón
para que Dios acelere nuestro crecimiento, acelere la maduración y nuestra transformación. Eliseo sabía que en lo espiritual él era el heredero del espíritu de Elías. Por eso dijo: quiero que lo que es mío como hijo primogénito, como hijo espiritual, eso es lo que quiero. Y por esa causa, porque el deseo era justo, vio el arrebatamiento de Elías, porque tenía los ojos espirituales abiertos. Vio el rapto de Elías, señalando proféticamente lo que Cristo hará con la iglesia. ¿Cuándo? Pronto. Pronto. Fue en un segundo, fue en un abrir y cerrar los ojos que Elías fue arrebatado, pero Eliseo lo vio. Los otros profetas no, solo supieron que Elías había desaparecido. Dios tiene en sus manos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y nosotros debemos expresarlo delante de las tinieblas, porque el enemigo no puede quitarnos lo que es nuestro. Luego que Elías fue arrebatado, hizo dos cosas. Y dos cosas impresionantes y poderosas en el espíritu. La primera, tomó las vestiduras de Elías que habían quedado y las rasgó en dos. Esto representa luto por la persona que ha partido. Él hizo luto por su maestro, hizo duelo, quiere decir. Hizo duelo por su maestro, hizo duelo por su mentor, hizo duelo por su amigo, ahora que él no estaba. Y dos, tomó el manto, que representaba la autoridad del profeta. Era lo que pertenecía en lo espiritual, y con el mismo manto golpeó las aguas para comprobar el poder que le había sido impartido. Ahora comenzaba un nuevo tiempo en la vida de Eliseo. Estaba comenzando a caminar bajo la unción del Espíritu, porque no podía faltar un profeta en Israel. Así que las circunstancias, las etapas de la vida pasan, pero lo que es espiritual permanece. Por eso la Escritura dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, cada pérdida, cada situación, cada problema, cada contrariedad no pueden dejarnos en un luto permanente. Vivir pensando en lo que pasó, en los fracasos, no. Vivir pensando en lo que ya no está. Porque el luto produce esterilidad. Tenemos que avanzar. Hay una herencia espiritual que nos corresponde como hijos de Dios. Debemos aprender a pensar en nosotros mismos y en nuestros discípulos. Ellos van a continuar la obra. Ellos llevarán el manto de nuestra unción. ¿Y sabe qué? Dios se encarga de despertar en las personas su espíritu para recibir lo que ellos tienen que recibir, para transferir para la próxima generación. Así que aprovechemos al máximo el poder que Dios está derramando sobre nuestras vidas. El manto de la unción de Dios está sobre la iglesia para golpear las aguas y para que sucedan cosas maravillosas. Así que los que están mirando tienen que ver y tienen que reconocer que Dios está con nosotros. Que las escuelas de profetas son una realidad permanente, donde los nuevos profetas tienen que formarse, tienen que estudiar, tienen que practicar. ¿Por qué? Porque la obra de Dios tiene que continuar hasta el final de los tiempos. Dios nos ha llamado, nos ha perdonado, nos ha salvado a través del sacrificio de Cristo.
El Espíritu Santo está con, en y en nosotros y por nosotros. Cuando somos fieles y obedientes, caminamos en su amor, caminamos en su verdad. Y somos capaces entonces de entender que la unción está sobre nosotros. Los demás lo reconocerán. No vamos a pasar desapercibidos y ellos mismos van a ser atraídos por el depósito de la unción sobre nuestras vidas. En el primer siglo, Jesús tomó hombres y mujeres corrientes, tomó fanáticos, tomó religiosos y los transformó en solo 3 años y medio. Ellos luego transformaron el mundo conocido con la predicación del Evangelio del Reino, porque Dios respaldaba su predicación con señales, con sanidades. Los enfermos se levantaban, los muertos resucitaban y ellos tenían una fe increíble y escribieron los libros de la escritura que nosotros consideramos hoy inspirados por Dios mismo. ¿Cómo fue que esta gente maduró? ¿Cómo fue que esta gente en 3 años y medio maduraron? La respuesta es que el Señor apresuró su crecimiento porque vivieron en un tiempo kairos, en un tiempo de Dios. La madurez de los apóstoles no se produjo por la inteligencia natural, sino por la revelación del Espíritu. Es por eso que en la iglesia hay más creyentes carnales que creyentes espirituales. Porque la gente vive de acuerdo a lo que piensa, pero no de acuerdo a la revelación de Dios. Jesús tuvo que esperar cumplir sus 30 años para iniciar su ministerio, pero ya a los 12 él estaba capacitado para hablar con los doctores de la ley. Por eso cuando él estaba hablando con ellos, ellos se preguntaban, ¿quién es este muchacho? Él tuvo que esperar hasta los 30. Pero no estaba en los 30, los 23, 27 todavía como un sonso parado ahí. Ya a los 12 ya era un hombre que maravillaba a sus oyentes y sus oyentes eran doctores de la ley que estudiaban toda su vida. Él tuvo que esperar hasta los 30 porque era la edad de la impartición donde los sacerdotes se iniciaban. Y a partir de la elección de los 12 discípulos, ellos recibieron un curso intensivo de 3 años y medio de enseñanza de reino. Cuando ellos entraron al ministerio de Jesús, no quiere decir que ellos no sabían nada de las leyes farisaicas. Ellos ya tenían conocimiento, porque a los niños se les enseñaba. No es como ahora hay cuando esté grande que a ver que él vea, que elige. Cuando ya está grande ya está torcido el árbol. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino. Y cuando sea viejo no se va a apartar de ese camino. ¿Por qué? Porque ya está bien instruido. Y la gente deja a sus hijos sueltos. Más saben de cualquier cosa, más saben de celular y cualquier cosa de programas infantiles en el celular, pero no conocen a Dios. Esta gente conocía a Dios, porque la ley obligaba a los judíos a enseñarle a sus hijos. Por eso es que la Escritura dice que Dios iba a mandar el espíritu de Elías para atraer el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque el pueblo de Israel pasaron los años y descuidó esto que es tan importante para formar el carácter de los hijos. No se le puede pedir a una persona de 12 años, de 15 años que actúe como un adulto. Hay que tener paciencia para ver los resultados.
Pero tengan seguro que si ustedes han plantado la semilla del Evangelio, van a haber buenos frutos. Ténganlo por seguro. Así que ellos, sabiendo las cosas de la fe, conociendo a Dios, tuvieron un curso intensivo de 3 años y medio de enseñanza de reino. Y al culminar el curso, derramó sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés. Ese fue su título. A empezar, aquí tienen todo. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, enséñenles a guardar las cosas que yo les he enseñado, y por mi parte, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el diploma. Entonces, el examen consistía en que en menos de 44 meses ellos debían estar haciendo solos lo mismo que habían visto hacer a Jesús. ¿Por qué? Porque el curso intensivo contaba con teoría y práctica. Y el sello de aprobación fue la impartición de la unción del Espíritu Santo en ellos de forma permanente. De esa manera fue que ellos quedaron capacitados. Recibieron la enseñanza del maestro de maestros. Practicaron bajo su supervisión. A veces les iba bien y a veces les iba mal. Recibieron la impartición de autoridad. En realidad tenían todo lo que necesitaban para reproducirse en otros. Y podían también impartir la misma autoridad que ellos habían recibido. Hablando Jesús de esta impartición, le dijo a sus discípulos: de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando él resucitó y se fue a estar sentado a la derecha del Padre, se cumplieron estas palabras que Jesús les había dicho. A través del Espíritu Santo, el poder espiritual de un hombre o una mujer ungido puede ser impartido a la vida de otro. Y a través de esa impartición se va a ver una aceleración mayor de crecimiento al final de los tiempos. Una vez que has sido establecido, puedes gobernar y otros te reconocerán. Y aún tus enemigos tendrán que someterse, porque ya no habrá duda de quién eres, y tu posición establecida por Dios será reconocida por los hombres. Dios tiene que hacer algo antes, y es restaurar su casa. Él está trayendo a la iglesia una esfera de poder, de dominio, de autoridad, de reino. Por eso digo que hay un nuevo amanecer, un nuevo día para la iglesia. Ahora vemos cómo suceden las cosas más rápido que en ningún otro tiempo. Cada vez el evangelio es predicado. Cada vez nuevas puertas se abren, porque el favor de Dios acompaña la predicación, porque Dios desea que todo el mundo escuche las buenas nuevas del reino. Nosotros somos llamados para restaurar lo que el enemigo ha tomado. La restauración es una parte del ministerio apostólico. Y estos ministerios nos han sido dados para equipar a los santos. Por eso debemos concentrarnos en nuestra transformación personal. El mundo va a seguir en descenso, y un descenso vertiginoso. Pero también dice la Escritura que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso es que los ciudadanos del reino podrán ver el mayor avivamiento. Así que asegurémonos de ser parte de él. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.